Bien, bueno, continuando con la parte 2 de la charla sobre insuficiencia cardíaca aguda, en esta segunda parte vamos a centrarnos en lo que refiere al crosstalk multiorgánico, es decir, toda la interacción y las consecuencias que genera la insuficiencia cardíaca aguda en distintos parénquimas nobles, donde destacamos el pulmón, con su congestión pulmonar, el riñón, el hígado y el tracto gastrointestinal. Esta es un poco la hoja de ruta. Bueno, retomando un poquito la charla de la parte 1, donde destacamos, ¿no? Recordando, entre los factores no hemodinámicos se destacan la activación neurohumoral, la inflamación y el estrés oxidativo, que lo que hacen, junto con los factores hemodinámicos de falla retrógrada y anterógrada, la amplificación y la perpetuación de la insuficiencia cardíaca aguda, determinando de manera particular la afectación multiorgánica. Acá está un poco ejemplificado, ¿no? Cómo esa tríada de factores va a estar presente en cada uno de los crosstalk de las interacciones, con algunas particularidades, lo que va a determinar la complejidad del cuadro clínico de estos pacientes. Bien, una primera interrelación o crosstalk del corazón ocurre con los pulmones. A este nivel, analizando la hipoperfusión o la falla anterógrada, la presencia de esta en ausencia de congestión no afecta o lo hace mínimamente sobre la oxigenación, es decir, no genera una PO2 arterial disminuida, ¿no? El contenido arterial estaría bastante preservado. Sin embargo, el bajo gasto cardíaco aumenta el espacio muerto fisiológico, aumentando el espacio muerto alveolar y reduciendo el volumen corriente, entre otras cosas por la debilidad muscular, por la hipoperfusión de los músculos respiratorios. El aumento del espacio muerto fisiológico se correlaciona con un aumento de la resistencia vascular pulmonar y disminución de la capacitancia, lo que agrava el desbalance ventilación-perfusión, generando hiperventilación alveolar con hipocapnia y episodios de apnea, la llamada respiración periódica o de Cheyne-Stokes, que se puede ver en estos pacientes, sobre todo en el paciente añoso. Bien, la combinación de disfunción miocárdica y retención de volumen determinan a su vez un aumento de la presión capilar pulmonar con la aparición de edema pulmonar intersticial y alveolar, una vez que la capacidad de reabsorción linfática es superada. Y eso determina, ahora sí, una insuficiencia respiratoria tipo 1 por BQ bajo y shunt con aumento del trabajo respiratorio. A su vez, no es lo mismo un aumento gradual de la presión capilar que el aumento brusco de la misma. Frente a aumentos graduales de la presión capilar pulmonar, se da tiempo a la compensación por aumento del flujo linfático. No así cuando ese aumento se hace brusco. El análisis concomitante de la función cardíaca dado por la curva de Frank-Starling en negro y del agua pulmonar extravascular o curva de Marik-Phillips representada en rojo es esencial en todos estos pacientes hemodinámicamente inestables para estimar en qué porción de las curvas de Frank-Starling y Marik-Phillips se encuentra el paciente. Bien. Pasando ahora a los diferentes órganos sistémicos, pocos órganos en el organismo están tan íntimamente interrelacionados como el riñón y el corazón. Entre otras cosas porque la precarga cardíaca depende directamente de la homeostasis del agua y sodio regulados por el riñón, y el riñón a su vez depende de una correcta función citodiastólica cardíaca para tener un flujo sanguíneo renal suficiente con un gradiente presórico transrenal normal, ¿no? Bien, y entonces hablamos del síndrome cardiorrenal, que podemos definirlo como aquellos desórdenes concurrentes e interdependientes del corazón y riñones, donde la disfunción aguda o crónica de uno de ellos puede inducir la falla aguda o crónica
en el otro. Y es así que hoy en día se describen 5 tipos, ¿no? 5 tipos de síndromes cardiorrenales basados en los movimientos primarios del proceso de la enfermedad, dependiendo de si la afectación primaria es cardíaca, y ahí hablamos de un fenotipo cardiocéntrico, o si la afectación primaria es renal, renocéntrico, con sus dos situaciones, afectación aguda o crónica en ambas situaciones. Y el tipo 5 es un síndrome cardiorrenal secundario, donde hay una anoxa por fuera de estos órganos, como la sepsis, la amiloidosis, enfermedades autoinmunes, etcétera, que afectan a ambos órganos por igual. Como vemos, la prevalencia, los dos más prevalentes, es al que nos vamos a referir, el síndrome cardiorrenal agudo tipo 1 y el síndrome cardiorrenal secundario, que lo van a ver en sepsis o ya lo vieron, etcétera. Bien. A su vez, debido a lo imbrincado de los mecanismos que se ponen en juego en el síndrome cardiorrenal, como veremos, actualmente se plantea que los pacientes pueden moverse de un síndrome cardiorrenal a otro durante el curso temporal de la enfermedad, como se ve en la figura más abajo. Bien, cuando se analiza la función renal en la insuficiencia cardíaca, a menudo se utilizan los términos de empeoramiento de la función renal, como se ve arriba, en marrón, y o lesión renal aguda. Lamentablemente, las definiciones utilizadas en la literatura médica varían mucho en términos de grado de cambio absoluto frente al relativo y el marcador utilizado, como por ejemplo la creatinina, la cistatina C o en la tasa de filtrado glomerular estimada. Dentro de las definiciones más empleadas del empeoramiento de la función renal en la insuficiencia cardíaca aguda, involucran el cambio en la creatininemia, tanto en valores absolutos como relativos. También se ha incluido el cambio de la concentración plasmática de la cistatina C, que es una pequeña molécula sintetizada por todas las células nucleadas, que se filtra y reabsorbe totalmente por el túbulo, pero que en el proceso de reabsorción es metabolizada, no influyendo en su nivel plasmático. Es así que su aparición en la orina, porque también se puede medir en orina, estaría implicando daño tubular. En la tabla se resumen los diferentes biomarcadores y parámetros utilizados con sus puntos de corte. Bien. En este esquema se muestra la fisiopatología de las distintas vías implicadas en el síndrome cardiorrenal agudo tipo 1. La vía hemodinámica que se ve en el centro, ya sea por un fracaso anterógrado con hipoperfusión o un fracaso retrógrado por aumento de la presión venosa, la neurohumoral a la izquierda y la vía inflamatoria a la derecha. Entre los factores hemodinámicos, como decíamos, se destacan, por un lado, el aumento de la presión venosa central, ya desde aumento por encima de tan solo 6 milímetros de mercurio, o el aumento de una presión intraabdominal por encima de 12, y por otro lado la hipoperfusión e hipotensión arterial, así como la hipervolemia, juegan en el desarrollo del síndrome cardiorrenal agudo. Entre los factores neuromorales se destacan, como ustedes saben, la activación del sistema nervioso simpático, del sistema adrenina, angiotensina, aldosterona, así como la vía de la adenosina y vasopresina. El aumento del estrés oxidativo involucra el aumento de la síntesis de especies reactivas de oxígeno, la liberación de citoquinas mediadas por las toxinas urémicas y el aumento de la actividad de la NADPH oxidasa por la angiotensina 2. Entre los mediadores inflamatorios se encuentra el factor de necrosis tumoral alfa, la familia de las interleuquinas 1, 6 y la proteína C reactiva. Y por último, dentro de las toxinas urémicas, el factor de crecimiento fibroblástico 23, la anemia y la inflamación mediada por el calcio y el fosfato. Bien.
La congestión venosa, como hemos dicho, se ha convertido en la principal causa de disfunción renal en pacientes con síndrome cardiorrenal, determinando lo que se ha denominado hoy en día la nefropatía congestiva. Un aumento de la presión venosa central por encima de 6 milímetros de mercurio conduce a un aumento de la presión arteriolar eferente que inicialmente puede resultar en una hiperfiltración glomerular, pero que sin embargo, de mantenerse o agravarse, reduce el gradiente de presión existente a lo largo del glomérulo, con lo cual cae la tasa de filtrado glomerular. A su vez, también se produce un aumento de la presión intersticial renal a través de la congestión capilar peritubular y el desarrollo de edema intersticial, generando compresión tubular, hipoxia parenquimatosa y reducción adicional del filtrado glomerular. Por último, se puede agregar el aumento de la presión intraabdominal con compresión extrínseca de las venas renales y del parénquima renal, lo que contribuye aún más al deterioro de la función renal. En cuanto a la falla antegrógrada por hipoperfusión, debido a la presencia de autorregulación arterial, el riñón es bastante resiliente en cuanto a que el glomérulo es capaz de mantener un filtrado glomerular durante una reducción moderada del flujo sanguíneo renal, modificando la fracción de filtración mediante cambios en el tono vasomotor de las arteriolas aferente y eferente glomerulares. No obstante, cuando la hipoperfusión es importante y o persistente, los túbulos comienzan a sufrir y aparece injuria tubular por isquemia. Hoy en día, como dijimos, el aumento de la PVC por encima de 6-7 milímetros de mercurio impacta en el flujo sanguíneo renal y tiene mayor importancia en generar isquemia, ya que no hay mecanismos resilientes a lo que se agrega, como dijimos, el aumento de la presión intersticial. Hay que tener cuidado con los episodios de hipotensión durante el tratamiento descongestivo, ya que pueden agravar esta situación. Bueno, entre los biomarcadores del síndrome cardiorrenal, por un lado tenemos biomarcadores cardíacos de injuria, estrés y remodelación, que tienen un variado valor diagnóstico y o pronóstico. Entre ellos se destacan la troponina cardíaca, los péptidos natriuréticos, y se han agregado el supresor de la tumorigenicidad soluble y la galectina 3 como elementos novedosos, fundamentalmente vinculados con valor pronóstico en estos pacientes. Por otro lado, los biomarcadores renales, que pueden dividirse en aquellos que evalúan la función e integridad glomerulares y la función tubular, que además de tener valor diagnóstico del empeoramiento de la función renal, algunos de ellos también son pronósticos. Dentro de los biomarcadores referidos a la función e integridad glomerular, tenemos a la cistatina C, que puede ser plasmática y también urinaria, como decíamos anteriormente. Habitualmente no hay cistatina C en la orina, ya que todo lo que filtra se reabsorbe. De aparecer en la orina, estaría indicando un déficit de absorción tubular y por ende de una injuria tubular. Dentro de los que se refieren a injuria tubular, la N-gal, que puede ser plasmática o urinaria, y la N-acetilglucosaminidasa, y la molécula de injuria renal tipo 1, que es urinaria. Hoy en día, esto les muestro, se han ido agregando biomarcadores cuya significación diagnóstica y pronóstica todavía resta por conocerse. Es decir, es un área en plena efervescencia, donde bueno, se verá en los próximos años cuánto se avanza al respecto. Bien, si bien los cambios dinámicos de la función renal que involucran empeoramiento de la misma presagian un mal pronóstico, en general, dichos cambios debemos interpretarlos en relación con la definición y el contexto clínico de disfunción renal. Así es que en la insuficiencia cardíaca aguda, no todo empeoramiento de la función renal o injuria renal aguda involucra peor pronóstico. Debemos diferenciar aquel empeoramiento que involucra peor pronóstico, llamado empeoramiento de la función renal verdadera, del que no lo es, pseudo empeoramiento de la función renal. En este sentido, existen dos escenarios bien identificados de pseudoempeoramiento, uno durante el tratamiento descongestivo inicial de la ICA y
el otro previo al alta, cuando se reinstalan y se titulan los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Algunas características del pseudo empeoramiento de la función renal es su carácter transitorio e intrahospitalario, la hemoconcentración y la buena respuesta diurética o eficiencia diurética. En ese sentido, la eficiencia diurética define el estado de situación funcional tubular, para lo cual debemos evaluar no solo la respuesta diurética, sino también la natriurética a los diuréticos durante el tratamiento descongestivo. Así es que hablamos de una buena respuesta y de buena función tubular en aquellas situaciones donde la natriuria en 2 horas luego de iniciar los diuréticos supera los 570 mil equivalentes litros, o una diuresis mayor de 100 a 150 mililitros hora en las primeras 6 horas luego de iniciar los diuréticos, o una diuresis mayor a 3-4 litros en las primeras 24 horas del tratamiento diurético. En suma, durante el tratamiento deplectivo de la insuficiencia cardíaca aguda debemos realizar una correcta interpretación del empeoramiento de la función renal. El empeoramiento de la función renal transitoria mejora con el tratamiento, es transitoria, como dijimos, se acompaña de hemoconcentración y no afecta el pronóstico. Debiendo tener cuidado en no ser muy agresivo con ese tratamiento descongestivo, ya que el agregado de episodios de hipotensión pueden determinar un pasaje a un empeoramiento de la función renal real. Una forma de identificar precozmente el inicio de perjuicio durante la terapia con diuréticos es emplear en forma combinada los niveles plasmáticos de diferentes biomarcadores. En ese sentido, la caída de péptidos natriuréticos junto con el aumento de la N-gal permitirían identificar el momento del inicio de daño renal secundario al tratamiento durante la IC, sin obtener un mayor beneficio, y previo, como ustedes ven, al aumento de la creatinina. Bien, pasando a otro de los órganos sensibles, como decíamos anteriormente, e interrelacionados, y analizando el crosstalk entre el corazón y el hígado, tenemos el síndrome cardiohepático. Como ustedes saben, el hígado es un órgano muy sensible a los cambios hemodinámicos debido a su complejo sistema vascular y sobre todo a su alta actividad metabólica. A su vez, pueden haber noxas comunes con el miocardio, por ejemplo, el alcoholismo, que afecta a ambos órganos al mismo tiempo, así como los factores neurohumorales e inflamatorios que están implicados en el síndrome de insuficiencia cardíaca aguda. Haciendo un poquito de recuerdo, el hígado, como ustedes saben, recibe hasta un 25% del gasto cardíaco total mediante una doble suplencia, un 75% dado por el sistema porta, que lleva fundamentalmente sangre desoxigenada desde el intestino, y un 25% por la arteria hepática, cuya sangre es oxigenada, con la particularidad que, frente a reducciones de hasta el 60% del flujo portal, el flujo arterial hepático puede suplirlo mediante una vasodilatación óxido nítrico mediana. A eso se le llama respuesta arterial hepática amortiguadora, ¿no? Hepatic Arterial Buffer Response, como dice ahí arriba. Este mecanismo amortiguador, junto con la alta permeabilidad de los sinusoides hepáticos, permiten una extracción de oxígeno por parte del hígado de hasta el 90%, y lo hacen al hígado un órgano resiliente contra la hipoxia, manteniendo el consumo de oxígeno hepático hasta con caídas del 50% del flujo sanguíneo hepático. Al igual que el riñón, esta resiliencia contra el daño isquémico contrasta con los pocos mecanismos protectores contra la congestión, entre otras cosas, como decíamos, debido a la ausencia de válvulas en las venas hepáticas que determinan un impacto directo del aumento de presión sobre la red de sinusoides hepáticos, así como el constituir un órgano macizo con cápsula. En cuanto a la estructura anátomo-funcional, debemos recordar que el lóbulo hepático constituye la mínima unidad anátomo-funcional con una vena centrolobulillar y 6 tríadas portales por lóbulo.
Además del lóbulo hepático, podemos identificar otras formas de organización que nos permitirán interpretar la afectación hepática durante la ICA. El lóbulo portal representa la porción de parénquima que secreta bilis al canalículo biliar y tiene forma de triángulo con una tríada portal en el centro y 3 venas centrales en las esquinas. Bien. El acino hepático, que se basa en la perfusión sanguínea dentro del parénquima, tiene forma de diamante, con tríadas portales en los extremos del eje corto y venas centrales a los extremos del eje largo, lo que permite identificar 3 zonas establecidas por la perfusión, desde la zona 1 periportal, con alta concentración de oxígeno y por ende alta cantidad de mitocondrias en los hepatocitos, donde predominan procesos de oxidación como el ciclo de Krebs, la síntesis proteica, hasta la zona 3, con baja concentración de oxígeno, donde predominan procesos de reducción como la glicólisis y la síntesis de lípidos. Básicamente existen 2 tipos de lesión hepática que, como veremos, las vamos a poder identificar por diferentes biomarcadores. Una lesión necrótica, muchas veces isquémica y de causa isquémica y no isquémica, y otra colestática congestiva. Los mecanismos involucrados, como veremos ahora, en la ICA y el síndrome cardiopático pueden ser de cada una de las dos con diferentes combinaciones según el patrón hemodinámico y el estatus previo del hígado anterior del paciente. Para identificar el fenotipo lesional en el síndrome cardiopático, además de la clínica, al igual que para la disfunción renal, los biomarcadores son de gran utilidad. Entre ellos tenemos biomarcadores de función y de lesión, necrótica y colestática. Entre los marcadores de función, como vemos en violeta, en lila, se destacan la albúmina, la bilirrubina total y el tiempo de protonina. Este último vinculado al rol sintetizador de gran parte de los factores de la coagulación por parte del hígado. Entre los marcadores de lesión, que están en rojo y azul, en rojo, enzimas vinculadas a la lesión necrótica y en azul, a la lesión colestática o congestiva. La TGO, o aspartato aminotransferasa, está presente en el citoplasma y las mitocondrias, mientras que la alanino aminotransferasa es exclusivamente hepática y se deriva de la isoenzima mitocondrial, mientras que la mayor parte del aspartato aminotransferasa en suero se deriva de la isoenzima citosólica en personas sanas y está presente en forma constante en todos los hepatocitos más allá de la zona del ácido. La TGP está presente en la concentración más alta en los hepatocitos periportales y en concentración más baja en los hepatocitos que rodean la vena central en la zona 3. Los hepatocitos alrededor de la vena central tienen la concentración de oxígeno, como dijimos, más baja y por ende son más propensos a sufrir daños en el contexto de isquemia hepática aguda. La consiguiente necrosis centrolobulillar va a producir, como veremos, un aumento rápido de las aminotransferasas con un valor del aspartato aminotransferasa mayor que la alanino aminotransferasa en los días iniciales de la lesión hepática. También se pueden describir distintos índices o cocientes enzimáticos que permiten sugerir el mecanismo involucrado en el aumento de dichas enzimas. Bien. Recientemente se ha clasificado al síndrome cardiopático en 3 grupos de acuerdo al rol de cada órgano, culpable o víctima, ¿no? Tenemos el fenotipo de hepatopatía cardíaca, de cardiomiopatía cirrótica y el fenotipo secundario. Dentro de la hepatopatía cardíaca tenemos el cardiohepático agudo, el crónico, al igual que en el de cardiomiopatía cirrótica. Y eso va a depender de quién es afectado primariamente, al igual que en el síndrome cardiorrenal. Como ustedes ven, esta clasificación es reciente y su grado de prevalencia se desconoce. Bien, en el patrón necrótico isquémico, si bien el bajo flujo hepático está presente,
en este síndrome cardiopático, ¿no? Hepatitis isquémica o patrón necrótico, no sería una condición suficiente para provocar la injuria hepática cardiogénica aguda. Varios estudios parecen demostrar que debe existir en forma concomitante un cierto nivel de congestión venosa hepática pasiva, asociado, por ejemplo, a la insuficiencia cardíaca crónica, que haga más susceptible al hígado de sufrir una injuria por caída de perfusión y o hipotensión arterial. Ello se debe a que la congestión venosa crónica desencadena un aumento crónico de la extracción de oxígeno compensador por el hepatocito, que se ve superada cuando se agrega el insulto agudo isquémico. Obviamente que frente a una hipoperfusión severa no es necesario la presencia de congestión, pero frente a pequeñas hipoperfusiones puede haber un aumento de necrosis y por ende de injuria hepática cardiogénica aguda. Esta, como vemos, se asocia a una necrosis predominantemente en la zona 3 del lobulillo hepático, alrededor de la vena centrolobulillar, la zona que es más susceptible de sufrir hipoxia por ser la que habitualmente recibe la sangre más desoxigenada. De prolongarse la isquemia, la necrosis se hará más extensiva a la zona media 2 y externa periportal 1 del lobulillo. En este caso, hay un aumento de la TGO y TGP de más de 10% el nivel normal máximo, ya a las 24 o 72 horas de la isquemia, con un pico de la TGO más precoz y mayor que la de la TGP. Y luego se invertiría por una vida media mayor de la TGP. El cociente TGP-LDH menor de 1,5 confirma la necrosis isquémica y puede acompañarse de un aumento de la bilirrubina total que no supera en general los 4 miligramos por ciento. En el patrón congestivo, la ausencia de válvulas en las venas hepáticas determina que un aumento de la PVC impacte sobre la vena centrolobulillar, causando congestión, estasis y dilatación sinusoidal, con posible trombosis de los mismos y daño isquémico a nivel de la zona 3 de la sino hepática. Todo ello, de mantenerse, determinará fibrosis y cirrosis cardíaca. La colestasis se produce por compresión del canalículo biliar, secundaria a la dilatación de los sinusoides y extravasación del plasma. El grado de colestasis se correlacionará con la presión auricular derecha y el grado de insuficiencia tricuspide. En ese sentido, lo que se va a producir es un aumento de la gamma GT y la fosfatasa alcalina, también con un aumento no muy importante de bilirrubina total a predominio de la bilirrubina indirecta por bloqueo de la conjugación. Puede asociar por afectación de la función de hipoalbuminemia también y de tiempo de protrombina y prolongación del tiempo de protrombina. Bien, ambos patrones enzimáticos predicen la mortalidad cardíaca global, pero no la mortalidad asociada con el hígado. De ahí su importancia en identificar. Y tanto la hepatopatía congestiva como la hepatitis isquémica, en general, son reversibles y siguen la evolución de la insuficiencia cardíaca aguda. Bien, un elemento a destacar es que en la hepatopatía cardíaca congestiva y en presencia de ascitis resulta importante diferenciar la citis cardíaca de una citis cirrótica cardíaca, es decir, una citis en presencia ya de un hígado cirrótico. Una forma clásica de diferenciarlas es por la bioquímica del líquido de ascitis. En primer término, ambos son trasudados con un gradiente seroacítico de albúmina mayor o igual a 1,1. Pero en la citis cardíaca, la hipertensión sinusoidal ocurre en ausencia de un aumento de la resistencia intrahepática, lo que determina una función sintética normal, es decir, que va a haber proteínas, buen nivel de proteínas, mayor de 2,5 gramos por ciento, con alta concentración de LDH y algún eritrocito perdido por ahí. De no ser así, puede ser necesario, ¿no? De no poder diferenciar por este mecanismo una de otra, puede ser necesaria la biopsia hepática y o la medida de gradiente venoso de presión hepático, que normalmente es casi nulo, de 1 a 5 milímetros de mercurio. En ese sentido, se puede medir por hemodinamia tanto la presión venosa hepática como la enclavada, en cuyo caso, cuando se trata de una citis cardíaca, ambas están elevadas, pero con una diferencia normal, en tanto que
Si se trata de un hígado cirrótico y de una citis cirrótica, el gradiente estará aumentado por hipertensión portal secundario al aumento de la resistencia al flujo. Bien, a nivel intestinal, tanto la congestión como el edema intestinal, como la hipoperfusión, determina lo que se llama disbiosis intestinal, que es la disminución de la diversidad de la microbiota, aumentando las bacterias potencialmente patógenas y más proinflamatorias, con disminución de las bacterias autóctonas simbióticas o beneficiosas. Debido a que el intestino representa la mayor masa de tejido linfoide corporal, genera más del 60% del total de las inmunoglobulinas producidas diariamente. En situación de disbiosis y aumento de permeabilidad, se puede producir una importante liberación de citoquinas y de translocación bacteriana que van a autoperpetuar por mecanismos inflamatorios la insuficiencia cardíaca aguda. Además, hay que tener en cuenta que en esta situación, obviamente, que la absorción de fármacos por vía oral se ve muy alterada, muy aleatoria, debiendo optar por la vía intravenosa. En este trabajo se ilustra la detección de edema parietal intestinal mediante ecocardiografía en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, y se puede ver cómo el aumento de la permeabilidad intestinal se correlaciona con la PCR como elemento marcador de inflamación y la congestión. Debemos tener en cuenta que la reiteración de episodios de insuficiencia cardíaca aguda y o la resolución incompleta de dichos episodios agudos llevan en la evolución a la aparición de fibrosis y disfunción irreversible de la afectación multiorgánica, llámese pulmón, ¿no?, hígado, riñón, etc. Bien, algunas líneas sobre el tratamiento de la ICA. Obviamente que va a tener, el planteo va a ser diferente si se trata de una ICA de alto riesgo o no alto riesgo. En el alto riesgo habíamos hablado de la falla respiratoria, que puede ser manejado por oxigenoterapia, por ventilación no invasiva, o eventualmente la necesidad de intubar a los pacientes. En general, el desafío o darle la chance a estos pacientes con ventilación no invasiva ha demostrado en el edema pulmonar cardiogénico, no así en el distrés, disminuir la tasa de intubación orotraqueal y disminuir la mortalidad intrahospitalaria. Son bien conocidos los efectos de la presión positiva intratorácica en este escenario, tanto a nivel cardiovascular, descargando sobre todo al ventrículo izquierdo, como respiratorio, generando un aumento de la capacidad residual funcional por reclutamiento de alveolos colapsados, disminuyendo el trabajo respiratorio y aumentando la oxigenación. En cuanto al tratamiento farmacológico de la ICA, en general el abordaje se basa en el perfil hemodinámico que definimos al ingreso del paciente, donde podemos ver que el uso de vasodilatadores, inotrópicos y vasopresores va a estar dedicado fundamentalmente a la falla anterógrada, hipertensiva o hipotensiva respectivamente, y que los diuréticos y la ultrafiltración serán empleados sobre todo como tratamiento descongestivo para la congestión. Afinando un poco más la punta del lápiz, podemos plantear que frente a una insuficiencia cardíaca aguda, con un patrón caliente-húmedo, podemos emplear el nivel de presión arterial sistémica al ingreso para definir un poco la combinación de drogas empleadas para cada caso. En el caso de una insuficiencia cardíaca hipotensiva con presiones sistólicas menores de 90, debemos usar inotrópicos vasopresores, considerando la necesidad de un soporte mecánico circulatorio. Por último, tenemos que tener en cuenta que tanto el empleo de inotrópicos como de vasopresores se asocia con mortalidad a largo plazo, a diferencia del uso de vasodilatadores y diuréticos. No obstante, ningún tratamiento, incluidos los vasodilatadores y diuréticos, han demostrado mejorar el pronóstico de las ICAs. Como mensajes finales, entonces, la ICA se asocia a una afectación multiorgánica con fuertes interacciones que pueden agravar el pronóstico, perpetuar la ICA, siendo proporcional al grado de afectación cardíaca. La congestión sistémica predomina sobre la hipoperfusión como factor hemodinámico predominante en la afectación multiorgánica. Por frecuencia en el fenotipo hemodinámico, más
la ausencia de válvulas en el sistema venoso sistémico. El tratamiento médico de la ICA se debe orientar por el triage inicial, situación emergente versus no emergente, el perfil hemodinámico y la causa gatillo. Los objetivos terapéuticos son el control sintomático mediante descongestión y mejora de la perfusión, evitando mayor disfunción orgánica. Los diuréticos y vasodilatadores son los fármacos de elección y en caso de requerir inotrópicos y vasopresores se deben administrar transitoriamente y durante el menos tiempo posible, ya que agravan el pronóstico. Si bien logran aliviar los síntomas y signos de congestión y hipoperfusión, no evitan mortalidad y hospitalización, incluso, como dijimos, pueden ser deleterios en el caso de los inotrópicos y vasopresores. Los fármacos modificadores del pronóstico se deben mantener y titular cuanto antes previo al alta. Entre los predictores de mortalidad de la ICA se encuentran, como dijimos, la presión arterial sistólica al ingreso, el fenotipo clínico, el fenotipo hemodinámico, el factor precipitante, la hiponatremia y el lactato al ingreso. Bueno, por aquí dejamos. Muchas gracias.